¿Quién fue el apóstol Pedro? Forma masculina de Petra, traducción griega del arameo Kefa que significa piedra, o roca. Fue apóstol de Jesucristo y fue uno de los pilares de la Iglesia primitiva. Personaje y origen del nombre. El Nuevo Testamento lo llama 2 veces por el antiguo nombre hebreo Simeón. Hechos 15:14, Segunda de Pedro 1:1. Biblia de Jerusalén. 48 veces por el nombre griego, Simón. 20 veces, casi todas en Juan, por el compuesto Simón Pedro, y 153 veces lo llama Pedro, equivalente al arameo Cefas, que aparece 9 veces. Era hijo de Jonás. Mateo 16:17, Juan 1:42, era casado Mateo 8:14, Marcos 1:30, Lucas 4:38, su esposa lo acompañaba aún en la época apostólica 1 Corintios 9:5. Hermano de Andrés y probablemente como afectado por el ministerio de Juan el Bautista, Juan 1:39, Hechos 1:22. Los evangelios lo consideran oriundo de una ciudad a la orilla del mar de Galilea llamada Capernaum, Marcos 1:21 al 29 o Betsaida, Juan 1:44, donde ejercía con su hermano y algunos socios el oficio de pescador Marcos 1:29, Lucas 5:10. Quizás había tenido contactos con la cultura helénica y había aprendido el griego, pero conservaba el acento galileo de su arameo materno. Marcos 14:70. Se le consideraba un hombre sin instrucción especial. Hechos 4:13, aunque no hay por qué dudar de que supiera leer y escribir. Su llamamiento. Posiblemente Pedro conoció a Jesús a través de Andrés. Juan 1:41, antes de su llamado personal, casi al comienzo del ministerio en Galilea, Marcos 1:16. Después fue agregado al grupo íntimo de los 12. Marcos 3:16. En cuya lista siempre ocupa el primer lugar. Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14. Jesús le llamó Cefas que significa Pedro desde el comienzo, con miras al cambio de su carácter. Juan 1:42, Marcos lo llama siempre Pedro a partir de 3:16 y no hay razón para pensar que este nombre se originara en Cesarea. Mateo 16:18. Pedro entre los discípulos. Los evangelistas insisten en el lugar destacado de Pedro entre los discípulos. Forma parte del grupo de los 3 más íntimos de Jesús, Marcos 5:37, 9:2, 14:33. A menudo actúa en nombre de los 12. Mateo 15:15, 18:21, Marcos 1:36, 8:29, 10:28, 11:21, 14:29, Lucas 5:5, 12:41. Su confesión en Cesarea es representativa. Marcos 8:27-29 pues la pregunta se dirigió a todos. Fue testigo de la transfiguración. Marcos 9:1, 1 Pedro 5:1, 2 Pedro 1:16. Su jactancia en Marcos 14:29. Quizás sea también representativa. Su debilidad es tan evidente como sus promesas de lealtad. Marcos 14:66. El mensaje de la resurrección señala especialmente a Pedro. Marcos 16:7. Y él es el que recibe una manifestación especial del resucitado. Lucas 24:34, 1 de Corintios 15:5. Aunque su papel en el cuarto evangelio sea más atenuado y el discípulo amado juegue un papel más importante, la intervención de Pedro siempre aparece decisiva. Por ejemplo, Juan 6:68. 21:15 al 19. La confesión de Cesarea. Mateo 16:17. Ha sido uno de los pasajes más debatidos, particularmente la sentencia del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay razón suficiente para dudar de la autenticidad de este pasaje, como algunos han pretendido, ni para ubicarlo en otro contexto, como han hecho otros, por ejemplo, Cuiman. 2 interpretaciones, ambas muy antiguas, se nos ofrecen como verosímiles. 1. La roca es lo que Pedro ha dicho. Su fe o más propiamente, la confesión de fe. Orígenes, Agustín. La Iglesia será constituida sobre esta confesión apostólica. Efesios 2:20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Debemos entender que acá se usan dos palabras griegas, Petros, que significa piedra pequeña o parte de una roca. La otra es Petra, la cual se refiere a una roca enorme e inamovible. Esta palabra se usa para referirse a Jesús en muchas ocasiones. Primera de Pedro 2:6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. 2. Está sostenida únicamente por la Iglesia Católica, quien sostiene que la roca es el mismo Pedro. Tertuliano. Esta aseveración se basa en Mateo 16:19. Aparece en singular y tiene que haber sido dirigida al mismo Pedro. Debe quedar absolutamente claro, sin embargo, que esta interpretación, y el pasaje en cuestión no tiene ninguna relación con la idea de una sucesión apostólica. La función que Pedro recibe es en pro de la fundación de la Iglesia y por tanto irrepetible, ni con una autoridad absoluta. El poder de las llaves se le atribuye a los 12. Mateo 18:19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y reside en el anuncio de Jesucristo como el Hijo de Dios, no en una autoridad jurisdiccional. Isaías 22:22, Mateo 23:13. Apocalipsis 1:18, 3:7, 21:25. Pero no hay duda de un cierto liderazgo de Pedro entre los apóstoles. Pedro en la Iglesia Apostólica según Hechos, Pedro toma un papel directivo en la comunidad naciente Hechos 1:15-22. Pero obviamente no era el único, como lo vemos en Marcos 5:37, 9. 2. Lucas 8:51, 9:28 entre otros pasajes. Su predicación fue centrada en la resurrección. Es el testimonio de todo el grupo apostólico. Hechos 2:14-36. 3:12-26. Es el vocero ante las autoridades. 4:8-12. Y agente de juicio en algunas ocasiones. Hechos 5:3-11. En la primera misión de extensión también ejerce el liderazgo. 8:14-25. El Espíritu Santo abre a través de él la misión a los gentiles. 10:1-48. Aunque esto le acarrea críticas de los propios cristianos. 11:2-18. Pese a su falla cuando dejó de comer con los cristianos gentiles de Antioquía, para agradar a los judíos. Gálatas 2:11-14. Pedro es un defensor de la apertura a los gentiles. Hechos 15:7-21. Después de la muerte de Esteban, se desconoce la carrera de Pedro. Hay alusiones a su presencia en distintos lugares luego de su prisión en Jerusalén. Hechos 12:17. Antioquía. Gálatas 2:11. Corinto. Primera de Corintios 1:12. Y el norte de Asia Menor. Primera de Pedro 1:1. Jacobo, hermano del Señor, tomó la dirección de la comunidad de Jerusalén. Para más videos suscríbete a Lo que la Biblia dice. No olvides comentar y compartir este video con aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga.